presentando, grabando. Lo primero que les voy a mostrar es esto. Aquí está segundo medio E, ¿ya? Esto que está acá, eso, objetivo 3, es el pasado, ¿ya? Ya lo vimos. Ya lo vimos, finalizamos, esto es Segunda Guerra Mundial. Esas tres actividades, formativa 1, 2 y 3, desaparecen hoy a las 12 de la noche, ya no las van a poder realizar, no van a tener instancias de mejora de notas, ¿ya? Porque han estado todo el mes esas actividades ahí. Hoy día a las 12 de la noche desaparecen, no van a tener más oportunidades. ¿Ah? Y esto es lo nuevo. Objetivo de aprendizaje 6, ya nos venimos a Chile, ¿ya? Nos venimos a Chile, ¿ya? Y aquí nuevamente están las carpetas y aquí va a quedar toda la información. Y aquí tenemos ya nuestra tarea para el día, para la clase de hoy, ¿ya? Crisis parlamentaria. Bueno. Justin, ¿puede por favor solamente hacer comentarios acerca del contenido y nada más? Justin, confírmeme por favor. Ya. Felipe, lo que va a desaparecer es esto. Objetivo 3, no desaparece el objetivo ni las carpetas. Lo que se va a volver invisible son las evaluaciones. ¿Ya? Solo las evaluaciones. ¿Por qué? Porque hasta las 12 de la noche del día de hoy se pueden responder. ¿Ya? Listo. Entonces, esto es lo nuevo, crisis parlamentaria. Bueno, dicho eso, 20 de mayo, yo ayer le mandé un correo a María, ¿se lo respondí? María, ¿se lo respondí? Me recuerda de qué hablamos porque todos los días recibo aproximadamente 100 correos de alumnos, de verdad, soy súper popular. Lo que pasa es que yo le había dicho el por qué no había podido completarlo y usted me dijo que lo entregara lo antes posible. Y le pedí Estamos hablando de las tareas. Sí, de la evaluación formativa 1, 2 y 3. Ya, siga. Entonces, usted me había dicho que lo entregara lo antes posible, le pedí que si por favor se los podía entregar entre el fin de semana o antes del fin de semana. Y me dijo que lo entregara lo antes posible. Eso. Ya, listo. Entonces lo que usted debería hacer es copiar las actividades en un Word, ¿ya? Copiar las actividades en un Word y me las manda al correo en Word, porque como van a desaparecer hoy día a las 12 de la noche, si usted no las copia, después va a estar, profesor, ¿me puede activar la cuestión para yo copiarla? ¿Me entiende? Ya, profe. Yo se lo Ya, mando el listo. correo cuando las termine. Muchas Okay. gracias. Muchas gracias a usted. Ya, listo. De verdad le pido disculpas en ese sentido a todos de que me dicen, profe, pero es que yo le hablé. Sí, es que como 100 correos recibo al día y lo último lo recibo entre las 11:30 y las 12 de la noche, entonces pues de verdad que no me acuerdo. ¿Ya? Ya. Y lo otro es recordarles simplemente que 22, o sea, 21, 22, el sábado es el plazo máximo para enviar el apunte visual. Les recuerdo que puede ser hasta día 2, ¿ya? Y sobre todo les pido lo siguiente. Otros cursos más grandes que ustedes también están siendo evaluados con apunte visual, ¿ya? Mucho ojo a lo que yo esto voy a decir. Y no están trabajando con la rúbrica, ¿ya? En la rúbrica dice, caracteriza X. ¿Está eso en mi apunte? Lo puse. Identifica Y, lo puse. Explica Z, lo puse. Tiene que estar. Lo que está ahí en la rúbrica, la rúbrica son las preguntas. Lo que pide la rúbrica debe estar ahí. Debe estar en la foto que yo miro. Si no está, ahí baja el puntaje. ¿Ya? Eso, trabajen con la rúbrica, que todavía tienen bastante tiempo. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda, pregunta, consulta acerca de estos temas que he tratado hasta ahora? Ya, listo. Vamos entonces. Bien. Nos venimos a Chile. Nos venimos a Chile, miren. Ya. Crisis de la República Parlamentaria en Chile. ¿Ya? Esto ustedes ya vieron la República Parlamentaria, pero ahora nos venimos al final de la República Parlamentaria, cuando está en crisis. ¿Ya? Objetivo de aprendizaje, explicar los antecedentes de la crisis de la República Parlamentaria y consolidación del presidencialismo en Chile. Miren, aquí ustedes se van a ubicar y decir, ya sí recuerdo. Acá está la historia de Chile, ¿ya? Desde el periodo prehispánico hasta aproximadamente 1920.
Miren, aquí dice parlamentaria, ¿ya? 1891-1925. Intenten recordar este contenido, la República Parlamentaria. Pensemos que Chile, luego de su independencia, vivió bajo una república conservadora, ¿cierto? Diego Portales, Constitución del 33, entre el 30 y el 61. Luego una república liberal, del 61 al 91, y luego del 91 al 25 una república parlamentaria, ¿ya? Que finaliza en 1925 y que tiene ciertas características que ahora vamos a recordar, ¿ya? Y posteriormente, desde 1925 en adelante, posterior a la crisis de la república parlamentaria, comienza nuevamente una república presidencialista, ¿ya? Matías, no, pero sí. No, pero sí. Prácticamente sí. Prácticamente sí. En la teoría no, pero en la práctica prácticamente. En la práctica sí. Y ya lo vamos a ver por qué, Matías. Ya vamos a ver por qué, porque vamos a caracterizar la República Parlamentaria para que recuerden, porque esto es materia del año pasado, ¿ya? Y vamos a ver de qué manera intervenía el Ejecutivo. Bien, Matías. Ya, aquí está. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Aquí. 1920, 1925. Ahí estamos, ¿ya? Ahí nos situamos. Usted está aquí. Bien, pues. La República Parlamentaria. Vamos a ir más atrás. Este periodo de la historia de Chile entre 1891 y 1925, ¿ya? Y en Chile se estableció un gobierno parlamentario. ¿Qué significa esto? En que el Parlamento tenía un predominio por sobre el presidente, por sobre el Ejecutivo, ¿ya? Si bien el presidente era el jefe de Estado, era el Parlamento el que gobernaba, ¿ya? A través de muy malas prácticas, como ya vamos a ver, ¿ya? Y principalmente porque estaba conformado por la oligarquía, la aristocracia, ¿ya? El empresariado de la época, las personas que tenían el poder sobre la tierra, eran los que conformaban el Parlamento. Por lo tanto, a pesar de que se esperaba de que este periodo fuera uno de los más democráticos de Chile, finalmente no lo fue, porque estas personas, que eran los encargados de hacer las leyes y finalmente de gobernar, lo hacían para ellos, para sus propios intereses económicos y políticos principalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba compuesto por la oligarquía, el empresariado, la aristocracia, los terratenientes, los grandes comerciantes y los grandes industriales de la minería de la época, ¿ya? Que lograron enriquecerse con el proceso de industrialización y de progreso indefinido que llegó a Chile. Con algunos otros procesos también, como por ejemplo el gran auge del salitre, el gran auge del carbón. Esta clase logró enriquecerse y a través de un conflicto armado, lamentablemente, logró llegar al poder, ¿ya? Miren. Vámonos a 1891, ¿ya? Este año comienza la República Parlamentaria. ¿Qué está pasando? Chile está gobernado por un presidente, José Manuel Balmaceda, ¿ya? Y este presidente tiene ciertas ideas, ¿ya? Ciertas ideas que son bastante progresistas para la época. Él dice, el salitre, ese recurso natural, tiene que ser de los chilenos, no de los empresarios, ¿ya? No tenemos que quedarnos solamente con el impuesto, tenemos que quedarnos con toda la riqueza del salitre. Bueno, como los empresarios del salitre forman parte del Parlamento, dicen, no, el presidente está equivocado, bastante equivocado, ¿ya? Por lo tanto, se comienza a generar un conflicto entre el Ejecutivo, el presidente, y el Legislativo, el Congreso. Esto 1891, finales del 90, ¿ya? Ya. Por lo tanto, en diciembre de 1890, el presidente Balmaceda, como todos los presidentes hasta el día de hoy, tiene que promulgar una ley, un proyecto de ley con el presupuesto para el siguiente año. O sea, el dinero, el presupuesto anual del 91, de 1891, tenía que establecerse en diciembre del 90, y eso pasa hasta el día de hoy. Bueno, aquí hay un error, que lo vamos a corregir inmediatamente, porque el profesor es humano. Listo, corregido, y continuamos. ¿Ya? Entonces, en diciembre del 90 se discute la ley de presupuesto para el año 1891 y el Congreso no lo aprueba. ¿Y eso qué significa? Que Chile se queda sin dinero, sin presupuesto para 1891. ¿Ya? El gobierno, sin preguntarle a nadie, el Ejecutivo dice, bueno, entonces renovamos las leyes del año anterior. Por lo tanto, el mismo dinero del año anterior va a correr para el año siguiente.
¿Qué provoca esto? Que el Congreso desconozca los poderes del Ejecutivo. Es decir, usted ya no es más nuestro presidente. Y los parlamentarios, un gran grupo parlamentario, se embarcó en la escuadra nacional, los buques de guerra, y zarparon a Iquique. Y allá formaron una nueva junta de gobierno y un nuevo gobierno, desconociendo al presidente. El presidente toma medidas y cierra el Congreso. Lo cierra, se acabó el Congreso. Y Balmaceda es acusado de dictador. O sea, esto ya va derecho al precipicio. ¿Cuál es este precipicio al que vamos? La guerra civil. Yo creo que ustedes tienen conocimiento, lo vieron, lo revisaron. Y comienza la guerra civil de 1891. Gran parte del Congreso es apoyado por la Armada. Gran parte del gobierno de Balmaceda es apoyado por el ejército. ¿Cómo termina esto? Esto comienza en febrero y termina en agosto de 1891, con el triunfo congresista en las batallas de Concón y Placilla y el suicidio del presidente Balmaceda el 17 de septiembre de 1891. Termina la República Liberal, lamentablemente con más de... No me alcanza a escribir eso. Pero si esto lo vamos a evaluar de otra manera, María Cortés, esto no es parte del apunte visual, esto es parte de la siguiente evaluación. Ah, ya, no, pero está súper bien, ¿eh? María, yo le puedo decir lo siguiente, yo en la universidad, yo escribía todo, yo era como usted, lo escribía todo, cada palabra que decía el profesor, la ventaja que yo tenía era que yo iba a clases con mi computador. Entonces yo escribía todo, cada palabra que escribía el profesor la escribía. Todo, 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 todo. Y me servía hasta el día de hoy, para siempre. Profesor, que yo nunca escribía nada de esas cosas. O sea, nunca así como que tomaba mucho apunte, ni a veces en clase cuando iba en básica tampoco escribía porque Hay que tengo, escribir. tengo Esa es buena memoria, entonces esa es la base del estudio después, pues. Esa es la base del estudio después, lo que uno escribió, porque después... Profe, ¿Sí? yo tampoco lo que pasa es que el Benja se ríe porque yo paso los PPT al cuaderno y el Benja se ríe de eso, pero es que de verdad que hay veces que me estreso mucho porque no me Ya. alcanza el cuaderno. Sí, sí, a mí también me pasa, de repente escribía en una clase de 1 hora y media, yo escribía 5 planas de Word. 5 planas de Word sin ningún problema, y a veces más. Entonces llegaba a final de semestre sí. y para una prueba tenía que estudiar más de 100 páginas. Más de 100 páginas. Yo en Súper bien. Word sí escribo porque el teclado es más fácil, escribo súper rápido y aparte de las teclas ya me las sé de memoria, pero Claro. tengo mala la manito, entonces escribir en el pobrecito. cuaderno me duele y mientras menos escriba mejor. Y también por eso tengo buena memoria. Entonces después hay que ver los PPT. Sí. Bueno, retomemos. Esto termina mal. ¿Ya? Termina mal. Esto termina con más muertos que en toda la guerra del Pacífico. O sea, en 1879 y 1883 fue la guerra del Pacífico. En la guerra civil de 1891, entre febrero y agosto, hay más muertos que en todos esos años de guerra del Pacífico. Y el presidente Balmaceda se suicida. ¿Qué ocasiona esto? Miren esta lámina. ¿Alguien logra identificar algo dramático en esta lámina? Parte de esta pintura, ¿logra alguien identificar algo? Un detalle, son 2 detalles. Y siempre muestro esta lámina, que me parece a mí dramático. Yo he estudiado bastante esta guerra civil o revolución. Sí, hay más de una persona muerta, pero hay 2 detalles comunes. Podemos describir esta lámina como el ejército congresista. Sí, Felipe, ambos lados son chilenos, estos son congresistas, apoyan al Congreso, y estos son balmacedistas, apoyan al presidente. Pero hay un detalle que hace muy dramática esta lámina, esta pintura. No, mire, yo se los voy a mostrar. Mire. No, Mayre, dramático, mire. Y mire, La bandera. ¿qué bandera es esa? ¿Y qué bandera es esa? Como la bandera de la Guerra del Pacífico, Matías. ¿Qué bandera es esa? Claro, pero son las banderas. Eso es. La de España, Matías, por favor. Las banderas. Que el pintor decidió colocar las banderas para hacerlo más dramático y que no a nadie le quedara ninguna duda. Chile
Chile. Creo que esta lámina resume la historia de Chile hasta el día de hoy. Bueno, fotos de la época, ¿ya? Fotos de la época. Esto fue terrible, ¿ah? Esto dividió a las familias, para que por favor dejemos de hablar y de comentar cosas que no tienen ningún sentido, por favor, ya, para que se lo tomen en serio, porque este es el peso de la idea, ¿ya? Estas son las consecuencias del peso de la idea. Cuando uno no aprende en el colegio, cuando uno no entiende nada, ¿ya? Esto es lo que ocurre, este es el resultado, ¿ya? Fosas comunes llenas de muertos, familias separadas por más de 100 años. Esto es lo que ocurre, para que se lo tomen bien en serio. Después de la Guerra Civil de 1891, se juntaban dos familias a conmemorar, a celebrar, a un cumpleaños, cualquier cosa, en las casas, y las familias discutían sobre este tema. ¿Hasta cuándo discutieron de esto? Hasta 1973, hasta el golpe de Estado. El tema de discusión era esto, ¿ya? Y las familias terminaban a los combos, ¿ya? 50 años después de estas batallas, todavía las familias terminaban a los combos, discutiendo, porque familias completas se dividieron. Todos los muertos que ustedes pueden ver ahí son chilenos. Por eso tomen el peso de la historia, porque esto ocurre, y ocurre en Chile bastante seguido. ¿Ya? Características políticas de la República Parlamentaria. Hay un parlamentarismo a la chilena. ¿Por qué? Porque no hay un primer ministro, hay un congreso. ¿Ya? Hay un congreso y un presidente. Normalmente la República Parlamentaria se caracteriza por un jefe de Estado y un jefe de gobierno, pero en este caso no hay. Por lo tanto, es un parlamentarismo a la chilena. Nunca dijimos que iba a ser parlamentarismo, pero lo tenemos. ¿Ya? El Congreso asume el poder y gran poder del Ejecutivo, como decía un compañero súper bien, ¿ya? Pero no existe la figura del primer ministro, solamente existe el presidente y existe el Congreso. Había interpelación de los ministros. ¿Y qué significaba esta interpelación de los ministros? Lo siguiente. Resulta que el Congreso tenía la facultad de llamar a los ministros a hacer declaraciones, a entrevistarse. ¿Por qué usted tomó estas decisiones, señor ministro? ¿Por qué usted hizo esto? ¿Por qué esto otro? Y eran interpelados continuamente, y llamados. Por lo tanto, los ministros se aburrían y terminaban renunciando. ¿Qué ocasionaba esta renuncia? Una rotación ministerial muy alta. ¿Qué es esto? Que los ministros duraban muy poco, porque eran aburridos prácticamente por el Congreso, porque el Congreso los interpelaba continuamente, ¿ya? Y muchas veces se les pedía la renuncia por las decisiones que tomaban. Por lo tanto, un ministro duraba un mes y tenían que buscar a otro, un mes y buscar a otro, a veces menos. ¿Ya? Mucho recambio de ministerios total, por lo tanto no se podían llevar a cabo políticas públicas efectivas. También persistía el fraude electoral, mucha corrupción entre las autoridades al momento de votar. Recordemos que en ese año, 1891 hasta 1925, mucha gente no sabía leer y escribir. Por otro lado, también el voto no era universal, no era para todos. Votaba una parte muy baja de la población. Por lo tanto, además era muy fácil de comprar el voto y recurrir al cohecho. ¿Por quién van a votar todos ustedes? Por tanto, no voten por mí, ahí yo les pago tanto dinero, ¿ya? Y se compraban los votos. También existía había una inexistencia de la clausura del debate. ¿Qué significa esto? Que una ley se llevaba a la discusión al Congreso y se discutía eternamente, no había un cierre, no había clausura, eternamente se discutía, ¿ya? Por lo tanto, nunca salía ninguna ley que favoreciera al pueblo más que estaba en más bajas condiciones económicas, sino que todas las leyes favorecían a los mismos parlamentarios, que eran los mismos empresarios. Por lo tanto, no había clausura del debate. Otro problema eran las reuniones extraoficiales. Había un club que se llama Club La Unión, muy famoso, que en el periodo. Entonces, este Club La Unión, que era como un gran salón, ¿cierto?, para hacer fiesta, ahí se hacían las reuniones, y ahí, tomándose un whisky, tomándose un tecito, un cafecito, ahí se discutían los parlamentarios, ¿ya? Y no tomaban las decisiones dentro del Congreso, entonces las decisiones eran discutidas a cuatro paredes, la cocina, como se llama hoy día, la cocina política, y no le preguntaban a nadie, y las reuniones se hacían ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque gobernaban para ellos mismos, para los amigos. Y, por supuesto, estaba la presión de las leyes periódicas que facultaba al Congreso a restringir las libertades personales.
¿ah? Mediante leyes que no podían exceder un año. Imagínense vivir eternamente en un estado de excepción, ¿ya? Donde no podemos salir a la calle, donde no podemos salir de noche, donde se suprimen las libertades personales, la libertad de imprenta, no se podía imprimir lo que nosotros quisiéramos, ¿ya? Por lo tanto, se suprimían bastante las libertades a través de estas leyes. Todas estas problemáticas ocurren durante la República Parlamentaria del 91 a 1925, ¿ya? Características sociales de la República Parlamentaria, las vamos a profundizar luego más adelante. Emerge una gran burguesía, ya no creo que tenga que explicar, ¿cierto? Mucho. Una gran burguesía que se enriquece producto del salitre. 1883, Chile gana la Guerra del Pacífico y todas las salitreras en el territorio peruano-boliviano quedan en manos chilenas, en la región de Tarapacá. Por lo tanto, surge una burguesía que explota este recurso y se enriquece. Y mientras tanto, en el sur también va a surgir una burguesía, también minera, también agrícola, ¿cierto? Minera a partir del carbón y se va a enriquecer, ¿ya? Esta burguesía va a vivir de manera muy distinta a como vive el sector más desmejorado de la población. Pero también se desarrolla una clase media, y esta clase media surge al alero del Estado. ¿Quiénes son? Son los burócratas, los trabajadores del Estado, nuevos profesionales, gente que se dedica también a actividades técnicas, son los técnicos de hoy. Y desde ahí comienza a surgir esta clase media que cada vez quiere acercarse más a la clase alta. Como se le decía en ese tiempo a la burguesía, a la clase alta, afrancesados. A la clase media se le decía los mediopelo, ¿ya? Así se les decía. También habían algunos profesionales y muchos militares. Esa era la clase media de la época. Y esta comienza a desarrollarse y a aspirar a llegar a ser de la clase alta. Y finalmente surge también un proletariado urbano. ¿Cómo proletariado urbano? Muchas personas que migran desde el campo a la ciudad buscando mejores perspectivas laborales, mayor bienestar en las ciudades. Pero la ciudad no está preparada para recibir una cantidad tan grande de gente, ¿ya? Es mucha la gente la que migra hacia las ciudades y con pésimas condiciones de vida. Por otro lado, también hay una gran masa de personas que migran hacia el norte. ¿Hacia dónde? Hacia las salitreras. ¿Por qué? Porque allá ven que hay mayor cantidad de trabajo, mejores perspectivas de vida, pero se dan cuenta que en realidad esto no va a ser así. ¿Por qué? Porque van a vivir en pésimas condiciones de vida, principalmente porque hay ausencia de leyes sociales, vivienda precaria, problemas de salud, de higiene, y son reprimidos continuamente por la violencia, como vamos a ver aquí en esta lámina. ¿Cómo le llamamos a todo esto? La cuestión social, ¿ya? La cuestión social. Esto ustedes también lo vieron en primero medio, ¿ya? Que este periodo que abarca aproximadamente entre 1883 en Chile y 1925, 1930, ¿ya? Este conjunto de problemas económicos, sociales, culturales de una gran parte de la población, ¿ya? ¿Y cuál es el fundamento de esto? La explicación, esta gran cantidad de migración desde el campo a la ciudad, ¿ya? Hacia las áreas urbanas que no están preparadas para recibir una gran cantidad de gente. Por lo tanto, hay muchos problemas de hacinamiento, la gente vive en condiciones pésimas, como pueden ustedes ver ahí, ese conventillo de lavanderas, ¿ya? Conventillo de lavanderas, niños, mujeres. Las primeras tomas, claro, sí, en la periferia de Santiago. Sí. A partir aproximadamente del 30, y ahí esto se consolida en los 60, en los 60 surgen las poblaciones callampa, que se les llama. Sin acceso a la vivienda. Los niños caían como moscas, o sea, alta tasa de natalidad, pero alta tasa de mortalidad infantil. Olvídense de programas de vacunación, eso no existía. No existía todavía la ley de la silla, la gente todavía no se podía sentar en el trabajo. La gente trabajaba de sol a sol, hasta 16 horas al día. O sea, solo llegaba a la casa, dormía un poco y se volvían para seguir trabajando. Ya no había ningún tipo de legislación laboral. La gente se accidentaba y quedaba en la indefensión absoluta. Olvídense de un sistema de previsión, ¿ya? De todo eso no existía, ¿ya? Y ante cualquier tipo de reclamo, como ustedes deben haber visto en primero medio, sobre todo en el sector minero del salitre, las personas eran reprimidas violentamente por el ejército de Chile, que obedecía a intereses particulares, lamentablemente, durante el periodo, ¿ya? Recordemos algunas
matanzas, ¿cierto? San Gregorio, Escuela Domingo Santa María, ¿cierto? Donde se reprimía violentamente cualquier intento de huelga o de protesta, ¿ya? Esto terminaba siempre a balazos. Un conventillo, un cité, ¿cierto? Esta calle cerrada, menos que una calle, menos que un pasaje, muy profundo, habitaciones a los lados, ¿cierto? A ambos lados, con un patio interior central, y al final estaba el baño, un baño para toda esta gente, piso de tierra, ¿m? Sin ventilación, con apenas una ventana. Eso era solo un cuarto, ahí vivía una familia, ¿ya? Papá, mamá, muchos niños, quizá la abuela, el abuelo, y ahí a veces había un fogón al centro, un fogón con una cama, ¿cierto? Para el matrimonio, y los niños quizás dormían en el suelo. No era más que eso, ratones, condiciones muy insalubres. ¿Ya? Niños quizás de su edad, y de esa forma vivían. ¿Ya? ¿Esto cuándo? Hace menos de 100 años atrás. Menos de 100 años atrás. Valórenlo. Valoren lo que tenemos hoy en día. Puede a ustedes parecerle muy malo, pero valórenlo, ¿ya? Porque no siempre fue así. Trabajadores del salitre, ¿cierto? Mineros del salitre, que vivían en pésimas condiciones. Vivían en pésimas condiciones, ¿ya? Se les pagaba con fichas, que podían solamente, con las cuales podían solamente comprar en la pulpería del negocio, en la pulpería, que es el negocio de la salitrera. No recibían dinero. ¿Ah? Claro. Oh, qué bueno que las valores, Felipe. Vivían en pésimas condiciones. Gente vivía entre cuatro paredes de calamina, o sea, no tengo que contar lo que es calamina, ¿ya? Y por el suelo eran sacos en los que se guardaba el salitre, ¿ya? Quizás no comían 3 veces al día, quizás 2 veces al día, quizás una, ¿ya? Y ahí vivía él, la esposa, los hijos, recibían castigos humillantes, eran puestos en un cepo, ¿ya? Ellos son trabajadores del salitre. ¿Tienen boinas? Boinas, ya. Era una especie de boina, un gorrito, un sombrerito muy típico de la época, ¿ya? Era lo típico de usar en la cabeza. Tomás, es que no eran obligados, ellos migraron. Se fueron del centro de la ciudad, de las ciudades del centro, que es a Santiago, ¿ya? Y migraron. Dijo, vámonos familia a Iquique, por ejemplo, vámonos para allá, ¿ya? Vamos. Patrón, vengo a ofrecer mi servicio de minero al salitre. Bien, pues agarre la pala, póngase a trabajar. ¿Por qué? Porque no tenía otra posibilidad. Su única posesión, su única propiedad era su fuerza de trabajo y su familia. No tienen nada más. No, Matías. No, los migrantes es otra cosa. Si los migrantes en esta época, recordemos que son yugoslavos, que llegaron a la región al área de Punta Arenas, alemanes, que llegaron al sur de Chile, ingleses que llegaron al centro de Chile y al norte, es otra cosa. Eran técnicos, eran profesionales, venían con un capital a crear negocios. Ese era el tipo de migrante que encontramos en ese periodo. Le complemento un poco más, no eran obligados a trabajar, ellos tenían solo su fuerza de trabajo para entregar, por lo tanto voy y ofrezco mi fuerza de trabajo, porque no tengo nada, y aunque a cambio reciba fichas o un plato de comida, ya es algo, porque allá no tenía nada, pero viven bajo pésimas condiciones, y lo peor de todo es que muchos migran con la familia, ¿ya? Migran con la familia. Acá tenemos bien identificadas las 3 clases. La oligarquía de la que hablamos, esta burguesía minera, agrícola, terrateniente, empresaria. Tenemos aquí la clase media, ¿cierto? Como los buenos muchachos de la época, así, este era el carrete, ¿ah? Pero miren la pintacha, por favor, ¿ah? Todos de corbata, como una especie de traje, y esa era la clase media, profesionales, gente que trabajaba para el Estado, militar, ¿cierto? Claro que sí, Felipe. Y miremos abajo, de nuevo el conventillo y las lavanderas, ¿cierto? 1900, en pésimas condiciones, ¿sí? Lavando ahí. En mi casa alcanzó a ver esto, cuando no había lavadora todavía, la artesa o la batea, dependiendo de qué zona de Chile sea, la artesa o la batea, ¿ya? Bueno, ese es el contexto. Tenemos un contexto, ya hay un contexto político, social y al mismo tiempo económico, ¿cierto? Ya pusimos en contexto el periodo, la república parlamentaria. Entonces ahora
Miren, por favor, esto no era un museo en esa época. Esto es una familia, Palacio Cauciño, familia rica, minera del carbón, que se construyó un palacio. Este es uno de los living de la casa. Oye, juntémonos en mi palacio. Sí, literal, el palacio. Esto es, hoy día es un museo. Y en Viña del Mar, Valparaíso, donde yo también vivo, también hay varios museos hoy día de este tipo, que son palacios, Palacio Font, Palacio La Rioja, ¿ya? Son museos. Es del porte. Mire, yo le iba a decir que más o menos si junto los 3 sillones, junto los muebles de esta habitación y hago el living de mi casa. Y esto es solo uno de los living, uno, porque allá hay otro, ¿no? Y miren el alto. Entonces tenemos el contexto político, social, ¿cierto? Junto con el social va el contexto económico. ¿Qué pasaba en Chile? Chile, como ya les dije, se hizo de la riqueza del salitre después de la guerra. Era vital porque con la revolución industrial, la gran explosión demográfica, se necesitaba muchos cereales, muchos productos de la agricultura. Esencial el abono, ¿cierto? Para aportar a las plantas, para que tener mayor cantidad de cereales, por ejemplo. Y también importante para pólvora, ¿cierto? Salitre, carbón, salitre, carbón, ayúdenme con el otro ingrediente de la pólvora, ya me voy a azufre, salitre, carbón, azufre, los ingredientes de la pólvora, muy importante. Por lo tanto, Chile se convierte en el principal exportador del producto, ¿ya? Las salitreras quedan en manos de capitales chilenos, alemanes, otros países también, principalmente ingleses, ¿ya? Son los empresarios, y aportan con el impuesto. Y Chile se hace un país rico gracias al impuesto del salitre. ¿Hasta cuándo dura este auge? Hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, porque a los alemanes se les ocurre nada mejor que inventar el salitre sintético, ¿ya? Entonces ahí va a la baja la exportación del salitre. Baja su precio, baja la producción, cierra la salitrera, se produce cesantía. Primer golpe a la economía y a la sociedad chilena, ¿ya? Por lo tanto hay que expandir otras formas de desarrollo económico. Hay que buscar el comercio, la industria, la agricultura y el aparato estatal. ¿Qué genera esto? Que surja este gran proletariado obrero y la clase media en busca de demandas sociales, ¿ya? Este es el contexto, complemento el contexto social y también el complemento, el contexto, perdón, económico. Este es el primer torpedo a la línea de flotación de la economía chilena, que hayamos perdido el salitre. No perdido, sino que los alemanes inventaron el salitre sintético. Entonces baja la producción. Miren, a nivel internacional es reconocido el salitre chileno. Miren, van a encontrar múltiples afiches como este es brasileño, ¿no? Salitre de Chile. Dice, abono, multiplica las cosechas, dice una señora ahí con los plátanos, ciertos productos tropicales brasileños. Acá tenemos, estos se encuentran en múltiples idiomas, ¿ya? El salitre chileno estaba en todo el mundo. Miren la estadística de producción, ¿ven? Aquí comienza el descenso, alto y bajo, aquí va al alza, y aquí ya comienza a bajar, ¿cierto? Con el invento de los alemanes. Y aquí tenemos más mineros del salitre, que conforman este gran proletariado obrero, ¿cierto? Minero, era un niño. ¿Y qué diferencia hay entre nuestro salitre y el salitre? ¿Qué es más barato? Es mucho más barato la producción de salitre sintético. Eso. Claro, mucho más barato. Y ahí fue el golpe. Ahí está el golpe. Claro. Claro, ahí está el golpe. Si imagínense hoy día alguien inventara en alguna parte del mundo cobre sintético a la mitad del precio. No quiero ni pensarlo, por favor, ni siquiera me pregunten acerca del tema. Ahí sí que ya no, es el colapso total. No sé, ni siquiera quiero pensar en eso. Recuerden, este proletariado obrero solo es dueño de su fuerza de trabajo y de su familia. Por eso es proletariado, dueño de su prole y de su trabajo. Lo único que tiene para ofrecer, no tiene nada más. ¿Ya? Y aquí, después de esta larga introducción para recordar el año pasado, recién entramos a lo que vinimos, recién aquí. Ya. 1920. ¿Ya? Empezó el 91. La República Parlamentaria. Ya estamos en 1920. Hay hartos problemas sociales, está la cuestión social. Surge un candidato, don Arturo Alessandri, 1920, candidato a la presidencia de la República, que es bastante carismático para la época. A él hace hasta un jingle, ocupa la radio
para promocionarse. Se dirige a las masas, a la masa. Él se para en un balcón y dice, mi querida chumba, ¡guau! Arturito Alessandri. Mire, todavía no hablamos de populismo, pero tiene bastantes matices de populismo, ¿ya? Pero la diferencia es que él sí está convencido de que hay que ayudar a las clases sociales. Él no vende humo. Él está convencido de que hay que hacerlo. Su propuesta es bastante seria, ¿ya? ¿Por qué? Porque no ofrece chocolate. Él ofrece una jornada laboral de 8 horas. Ofrece cosas que son ciertas, o sea, que nadie podría negar, ¿ya? No ofrece el pago de una deuda, no. 8 horas de trabajo, leyes sociales, laborales. Pero él, bueno, y él inicia su campaña y dice, mi querida chusma, ¿ya? Y él siempre tiene un dicho, y él dice, y pase lo que pase, pese a quien pese, y pise a quien pise. Siempre dice lo mismo, ¿eh? Siempre dice lo mismo. Y a la clase política le dice, esa calaña dorada. ¿Por qué? Porque una calaña, pero dorada, porque tiene muchos privilegios. Bueno, sale presidente, pero no cuenta con el apoyo del Congreso. ¿Cómo lo hago para hacer efectivo todo lo que propuse? Bueno, está en esto, él es don Arturo Alessandri, está con su perrito Hulk, que lo llevaba a todas partes, a perrito Hulk, ¿ya? Entonces, un día está el Congreso sesionando y están discutiendo que el Congreso, los parlamentarios, tienen que tener una dieta parlamentaria. No se les pagaba. Este parece que es el bueno de la historia, Tomás, sí podría ser. No se les paga y están discutiendo, en todo este contexto de dificultades económicas, sociales y políticas, están discutiendo un sueldo para los parlamentarios. Ponerse un sueldo. Están en eso, en el Congreso pleno, y entra un grupo de militares jóvenes, tenientes, capitanes. Entran y se sientan y observan. Todos tienen que haber quedado en la boca abierta. ¿Qué hacen estos militares con uniforme aquí? Entraron, oficiales, se sentaron. Y están discutiendo proporcionarse la dieta, un sueldo para ellos, y los oficiales toman el sable y lo golpean en el suelo. No les cuento lo que tiene que haber pasado en ese momento con los políticos que estaban allá adentro. Tienen que haber dicho, estaban en 1920, en 1891 nomás fue la guerra. Tienen que haberse acordado de eso los más viejitos, ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? Esto pasa a la historia como ruido de sables. Es una protesta de oficiales jóvenes en contra de esta dieta parlamentaria. Los militares protestan porque ellos dicen, miren todos los problemas sociales que tenemos y ustedes están discutiendo por ponerse un sueldo. Si ya son ricos, preocúpense de las leyes. Y a los militares no les pagaban el sueldo hacía como 6 meses. Los militares no salían a la calle para que no les cobraran las cosas que debían. Estaban sin sueldo. Y el Parlamento estaba discutiendo un sueldo para ellos. Y hacen sonar los sables, ruido de sables. ¿Ya? El 3 de septiembre del 24. ¿Qué pasa con esto? Tal el susto que el Parlamento aprueba leyes sociales en un día. En un día. Imagínense cómo habrán quedado esos parlamentarios cuando vieron a los militares entrar y golpear los sables. ¿Ya? ¿Qué establecen en un día? Jornada laboral, regulan el trabajo infantil, regulan el seguro accidente, regulan sindicatos, porque los militares hacen sonar los sables y se van. Bien podemos decir, los militares no tienen nada que hacer en política, pero miren el resultado. El mundo militar tuvo que intervenir. ¿Ya? No contento solo con esto, los militares van donde el presidente y le extienden un pliego de peticiones. Y el presidente dice, bien, claro, bien, voy a ver qué puedo hacer con el Congreso, voy a discutir todo esto, ¿eh? Y los militares que le presentan este reclamo a Alessandri dicen, no nos vamos a ir, vamos a conformar un comité militar. Miren la fecha, qué paradójica. Yo sé que a algunos le hace sentido. 11 de septiembre de 1924, esta era la profecía, ¿eh? ¿Ya? Y este comité militar pide disolver el Congreso. Aquí la cosa se empieza a colocar fea. Formamos un comité militar 11 de septiembre de 1924. Dicen, presidente, queremos que disuelva el Congreso. Alessandri teme un golpe militar ante esto, ¿ya? Y dice, renuncio. No quiero otra guerra, renuncio. Esto se puso feo. Y a Alessandri le dicen los militares, no, usted se va a ir por 6 meses a Europa, le vamos a dar un permiso para que se ausente, pero no va a renunciar, ¿ya? Luego este comité militar, pensemos lo que está pasando, se promulgan leyes, Alessandri se va al exilio, el Congreso es disuelto, ¿ya? Y está este comité militar al mando de la nación. Este comité militar es disuelto al poco tiempo después,
Sí, no, pues, fue elegido el 20, Tomás. Claro, y esto pasa el 24. ¿Qué pasa con este con este comité militar? Es disuelto por una junta militar. Ah, no, este comité militar no, somos una junta militar, disuélvanse ustedes, nosotros vamos a gobernar. ¿Cuándo? Al poco tiempo después, miren, 23 de enero del 25. ¿Y quién entra en escena aquí? Un coronel de ejército que se llama Carlos Ibáñez del Campo, apodado El Caballo. Y el Caballo entra con fuerza al mando de esta junta militar de gobierno, que destituye al comité militar. Para algunos autores, estos dos fechas, este comité militar y esta junta militar pasan a la historia como golpes de Estado. Por eso decía, mire qué paradójico, 11 de septiembre del 24. Bueno, ¿quién queda al mando de la nación? El coronel Carlos Ibáñez del Campo y su junta de gobierno. ¿Dónde está el presidente? Está en Europa. Ese es el contexto. ¿Ya? El Caballo, y este es el León de Tarapacá. Este Alessandri, miren, ahí dice 1921, y ahí el 22. Es decir, que por más que se esforzó Alessandri por las reformas, por más que pedaleaba, nunca pudo avanzar en las reformas. Miren, la bicicleta toda pinchada, con una joroba, y ahí el perrito, Hulk, que por más que quiso avanzar, nunca pudo, por culpa del Congreso. Entonces, aquí vamos, Tomás, 1924, y aquí está Alessandri, y ahí dice dieta, y ahí está el perrito Hulk. ¿Ya? Entonces están cocinando la dieta, ¿cierto? A Alessandri se le responsabiliza de eso, y aquí están los militares en el cuarto de al lado, ¿ya? Y aquí los militares están diciendo, oigo ruido de cucharas, están cocinando la dieta. Y Alessandri todo asustado dice, oigo ruido de sables, por el ruido de sables que les conté, ¿cierto? La caricatura de la época. Ibáñez le dice a Alessandri, presidente, por favor, vuelva a Chile, yo lo invito. Termine su mandato. Alessandri regresa a Chile y de allí toman un acuerdo. Yo regreso, pero hay que hacer una nueva constitución. Constitución de 1925. Y la redactan, sin preguntarle a todo Chile, pero redactan una nueva constitución. Y esto pone fin a la república parlamentaria. ¿Qué logra esta constitución? Restablece un gobierno presidencialista. Se acabó el parlamentarismo. Frena todas las malas prácticas parlamentarias. Regula el tiempo de discusión por una ley. No puede ser eterno. Hay que ponerle una fecha límite. Muy importante, establece un estado laico. La iglesia, ¿qué tiene que estar registrando los bautismos, los fallecimientos, los matrimonios? No. Lo va a hacer un registro civil. ¿Ah? Lo va a hacer un registro civil. Se divide. ¿Ya? Se divide el Estado, ya ahora es un Estado laico y la iglesia es completamente aparte. La iglesia no tiene nada que estar regulando aquí el Estado. Se reconocen, por supuesto, derechos sociales, la ley de la silla, 8 horas de trabajo, el trabajo infantil, el trabajo femenino, ¿cierto? Derecho a sindicalización, todas esas buenas prácticas laborales. Y, por supuesto, la oligarquía va a perder poder. ¿En desmedro de quién? De una clase media que va a emerger a partir de profesionales, técnicos, militares. Gente que trabaja en el Estado. Nadie me dice nada. De esa manera termina la República Parlamentaria. Como se dan cuenta, comentario. Los militares intervinieron. Pero pareciera que fue para bien. Los militares intervinieron. Un comité militar. El presidente se tiene que ir de Chile. Se suprime el Congreso. Asume el mando un gobierno militar a cargo de Ibáñez, que manda a buscar al presidente. El presidente regresa a Chile muy feliz y promulgan la Constitución del 25. ¿Qué va a pasar ahora con Carlos Ibáñez del Campo y con Alessandri? Buena pregunta, pero lo vamos a saber en la siguiente clase, porque ahí el cagüín, pero está ahí que arde el problema entre Alessandri e Ibáñez, porque eso no va a terminar bien, Les dejo una actividad, vamos a ver un recurso un poquito, no se vayan. Dice, caracteriza la crisis de la República Parlamentaria durante el gobierno del presidente Alessandri. 3 ideas principales, muy corto, ¿eh? Resuélvanlo con el PPT, con lo que yo he dicho, ¿ya? La crisis de la República Parlamentaria, con lo que yo he dicho, lo resuelven muy bien en 10 líneas, no más que eso.
No más que eso. Si alguien quiere escribir más, por supuesto, escribe más, pero para el que le cuesta, doy 3 ideas principales, 3 ideas. ¿Mm? Aquí está el caballo. Y ahí está el león de Tarapacá. Uy, Carlos Ibáñez del Campo, Alessandri. Están ahí firmando la Constitución. Miren. La anhelada paz se celebra en todo el mundo. En Santiago, el canciller Luis Barros Borgoño preside un gran banquete en el Teatro Municipal. 2 años después, en las elecciones presidenciales, Barros Borgoño enfrentará como candidato a un rival que rompe todos los esquemas. Agnóstico, abogado, padre de 8 hijos y enemigo declarado de la oligarquía. Canalla dorada le llama. Su nombre, Arturo Alessandri Palma. Se cuenta que dice que llegaban a verlo 3 conservadores, 3 radicales y 3 comunistas y salían 9 alessandristas. Es 1920 y la canción más popular es Cielito Lindo. Los partidarios de Alessandri la transforman en el primer jingle político de nuestra historia. Cantando se alegra el cielo. Y recuerdo algo que en la noche pasaban cantando. Cuando Arturito, cielito lindo, se aprecie desde las aguas del Mapocho, cielito lindo será. Y mi padre, que era inmigrante, que trabajaba en las calles, en las piedras, trabajaba a trato, echaba pericos. Hablemos castellano, ¿cierto? Y decía él en su castellano, torrante, si estuvieran en las piedras todo el día como yo, a ver si iban a andar cantando hasta ahora. Mientras el candidato Barros Borgoño dicta serias conferencias en clubes sociales, el León ofrece encendidos discursos en las calles, en las plazas, en los sitios de trabajo. Su oratoria furibunda cautiva a las clases populares a las que llama mi chusma querida. Que tenía ese dicho, pese a que empece, pase lo que pase, o pise a que empece. Con Alessandri mandé el pan grande y soñaba mucho la gente porque realmente era un liberal avanzado. Que mi papá era arquitecto, el socio de él, que un señor Valdés le decía, si sale Alessandri hay que vender todo y irse de este país. Era terror que saliera Alessandri. Pero Alessandri es elegido. Una estrecha diferencia mantiene el suspenso hasta el final y un tribunal de honor determina su victoria. Alessandri viene para cambiar este país, pero incluso para el triunfante León, lograr los cambios será más difícil de lo que nunca imaginó. Por primera vez en el siglo, habrá ruido de sables y los militares entrarán a la arena política. Hoy en día, el 60% de los chilenos dice pertenecer a la clase media. A comienzos de los años 20, la clase media recién comenzaba a consolidarse y a adquirir fuerza dentro de la sociedad chilena. Eran profesores, empleados públicos, comerciantes, que vivían en barrios como este, que es Ñuñoa, o en Quinta Normal, Club Hípico o Independencia. Cuando Arturo Alessandri fue elegido presidente, incorporó a su gabinete a un obrero y a un profesor, Pedro Aguirre Cerda. Por primera vez con el León, la clase media llegó al gobierno en nuestro país. El diario La Nación, fundado por Eliodoro Yáñez, es el portavoz de esta nueva fuerza. Pero rápidamente Alessandri empieza a perder popularidad. La caída de las ventas del salitre agudiza la pobreza.
y las enormes aspiraciones de las clases populares no pueden ser cumplidas. En esos años la gente trabajaba hasta que moría, no habían leyes. El trabajador o la trabajadora tenía que estar todo el día de pie, ya sea pegando botones o haciendo jales, y nosotros mismas las tejedoras, pues, no teníamos para sentarnos un rato en la silla, sino que teníamos que estar todo el día paradas tejiendo en la máquina. Los cambios sociales prometidos se empantanan en el Parlamento, donde Alessandri no tiene mayoría. Sus palabras son amenazantes. Yo me encargaré de purificar los asientos parlamentarios para que ellos representen la voluntad nacional y no solo sus intereses privados. El Senado es un montón de cenizas. Se acabó la bacanal parlamentaria. Pero la bacanal parlamentaria no se acaba. En el norte, una huelga termina en la matanza obrera de San Gregorio. Alessandri pierde el apoyo de los estudiantes, quienes habían sido sus principales aliados. Las protestas se multiplican. Mucha pobreza, y sobre todo los niños, muchos niños pobres. Usted veía a los niños entonces, en el tiempo este de atrás, pasaban los que no tenían dónde estar, sentaditos en las puertas, pasaban toda la noche acurrucaditos en las puertas. Los niños, que representan más de 1/3 de la población trabajadora de Chile, también salen a la calle. 400 niños cristaleros cruzan Santiago protestando. Las huelgas se suceden y paran hasta los arrendatarios, es decir, dejan de pagar los arriendos. Porque las casas eran muy indecentes, no tenían baños, las piezas todas esas pedazos, el papel estaba lleno de chinche. Como un signo de los tiempos, Luis Emilio Recabarren funda el Partido Comunista y se pone a la cabeza de las demandas obreras. Pero no solo reclaman las clases populares. En 1924, hasta los militares protestan, y con toda razón. El ejército lleva 6 meses sin recibir sueldos y algunos oficiales no salen de los cuarteles para eludir a sus acreedores. Toda la vida vivimos como cadetes, como familiares, medidos en los gastos extremadamente pobres. Llega septiembre y el Congreso propone establecer un sueldo para los parlamentarios. La idea es evitar que solo los ricos se dediquen a la política. La iniciativa es buena, pero el momento no puede ser peor. El 2 de septiembre de 1924, 55 indignados oficiales interrumpen la sesión del Parlamento y desde las tribunas hacen sonar sus sables en señal de protesta. Es el famoso ruido de sables. 6 días después, el Congreso, presionado por la oficialidad, aprueba por fin un paquete de leyes sociales que gravitan hasta nuestros días. Contrato de trabajo, seguro obrero, accidentes del trabajo y organización sindical. Tras la intervención militar está el coronel Carlos Ibáñez del Campo, viudo, tímido, de ojos claros. Por su destreza como jinete y su temple de acero le dicen el caballo. El caballo y Arturo Alessandri el león, 2 animales políticos que se enfrentarán muchas veces. Los militares... Eso es cuarto medio. Sí, Felipe. Sí, ¿me escuchan? Díganme que sí ahí en los comentarios. Lo estoy mirando. ¿Se vuelve a escuchar mi voz? No se escucha. ¿Se escucha? ¿No se está escuchando mi voz? 1, 2, 3. Díganme si están escuchando mi voz. Sí, se escucha. Ya, eso, ya, listo. ¿Cómo nadie me va a decir, profe, se le escucha o no se le escucha?
Si se dan cuenta, don Bernardo de la Maza, el periodista que hizo ese programa, que se los recomiendo, es realmente espectacular, va por capítulos toda la historia de Chile, a todo el siglo XX, y realmente espectacular, yo se los recomiendo, ya se llama Nuestro Siglo. Y todo lo que yo dije, si se dan cuenta, está contenido ahí, en aproximadamente 10 minutos. ¿Se fijaron en algunos detalles? Un tercio de la población laboral de Chile ¿qué eran? Un tercio de la masa laboral de Chile, ¿quiénes eran? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? Un tercio de la masa laboral de Chile eran niños. Niños. Bueno, ese detalle. Bueno, retomando la intervención militar, ya que podríamos decir que son los buenos de la historia en este momento, pero al mismo tiempo, bueno, ¿qué tienen que estar haciendo los militares en política? Pero parece que era la única salida en ese momento, la única forma de que se establecieran leyes sociales y no un sueldo para los parlamentarios. Entonces, si se dan cuenta, esto va a terminar bastante mal. El presidente fuera del país, regresa, ¿sí? Se redacta Profesor, para que pueda ver los mensajes tiene que bajar para poderlo ver porque todo lo estamos escribiendo. Ah, que de aquí más arriba, listo. Ya, listo. Ya, muchas gracias. No baja el chat, ahí está. Ahí está, listo, perfecto, muchas gracias. Sí, claro, niños. Retomo, y esto va a terminar mal. Ya en el próximo capítulo o en el subsiguiente ya vamos a ver el desenlace de esto. Esto termina incluso más adelante con un intento de república socialista en Chile, ya que dura 11 días. Y también vamos a hacer todo lo posible por revisarlo. No se muevan que les voy a sacar la foto. ¿Alguna duda, pregunta o consulta acerca de este tema? Porque todavía nos quedan 2 minutos. Y María, sí, me dio bastante risa, por no decir que mucha risa lo que usted dijo, porque en realidad la canción sonaba así como eso. En un pueblo ideal donde hay perfección. Sonaba algo parecido, ¿cierto? Un bisabuelo, sí. Sí, yo les exprimí a todos mis abuelos, a mis 2 abuelos que conocí antes de que fallecieran, con información. Protestó en una pulpería. Claro, sí, bueno, eso era terrible, las condiciones en las que vivían, terrible, ya se nos acaba el tiempo. Bueno, los dejo invitados a... Yo 76, el 76. Recuerden que yo les dije, me parece que en la primera clase. Lo dejamos hasta acá, les recuerdo que el envío es hasta el día de hoy a las 12 de la noche, la actividad formativa, y el apunte visual es hasta el 22 también. Ya lo invito por favor a hacerlo y a guiarse por la rúbrica. ¿Bien? Bien, excelente la clase. Hasta el próximo día, nos vemos. Que lo pasen bien. Chao. Chao, Felipe. Chao, Lucas.